Hola a todos, soy el maestro Fidel Martínez González. Este es el tercer video acerca del tema de los algoritmos y en esta ocasión vamos a ver los algoritmos alternativos. Antes de avanzar con el siguiente tema, vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de los algoritmos aritméticos, que fue el tema que se vio en el video 2. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos para recordar todo el contenido acerca de este tema. Muy bien, algoritmos aritméticos, vimos algunos ejemplos. Uno de los ejemplos fue el salario de José y el salario de María. Recuerden que los algoritmos aritméticos principalmente los vamos a utilizar cuando vamos a resolver un problema donde tengamos que realizar operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, exponencia, y que para que nosotros podamos realizar ese tipo de procedimiento, operaciones, necesitamos conocer los elementos a utilizar, a manipular o al cual se le va a hacer su operación. Manejamos dos tipos de elementos que eran variables y constantes. Las variables son elementos que pueden tomar cualquier valor y pueden cambiar en cualquier momento. En cambio, las constantes es un valor que ya se conoce desde un principio y rara vez cambia. Entonces necesitamos las variables y necesitamos la operación para que podamos resolver un problema utilizando algoritmos aritméticos. Por ejemplo, acá aparece salario de José y María. Necesitamos saber qué nos pide el problema. Acá nos pide el salario total de ambos. Son dos personas, una pareja que están trabajando y quieren saber cuál va a ser su salario de ambos. Por lo tanto, si el problema, que es este, no se describe algún valor, algún dato necesario que nos esté dando para resolver el problema, vamos a manejar puras variables. Acá no dice cuánto está ganando José ni cuánto está ganando María. Entonces manejamos una variable para cada uno, que en este caso SJ es el salario de José, lo ponemos de manera abreviada, y SM es el salario de María. Recuerden que vamos a utilizar la palabra leer para pedir el valor a una variable y se hace por separado: leer primera variable, leer segunda variable. Si resultara que conocemos el salario, por ejemplo, de José, no se pediría o no se escribiría este procedimiento, porque se pondría directamente en la operación. En el mismo caso el de María. Si se conociese el salario de María, no se lee y se pone directamente en la fórmula. Como ambos no se conoce cuánto gana cada uno, se pide su salario de manera individual por separado. Una vez que tenemos los datos de entrada, salario de José y de María, pasamos al procedimiento, que es la operación, la fórmula aritmética. Acá tenemos el salario de José, SJ, más el salario de María, SM. Hacemos la suma, operador más, y se lo asignamos con el signo igual a la variable ST. Esa variable ST es una variable nueva a la cual la suma de la operación de estos dos se le asigna a esta. ¿Sale? Entonces, ya en el siguiente procedimiento, una vez que está completa la fórmula, vamos a indicar la salida. Para indicar la salida era con la palabra mostrar. Mostrar ST, que viene siendo el salario total, el cual es la suma del salario de José y el salario de María. Y terminamos con un fin. Entonces recuerden que también en algoritmos aritméticos tenemos elementos de entrada, lo que se necesita para resolver el problema; proceso, lo que se va a hacer para resolver el problema; y salida, lo que debemos de obtener para dar una solución al problema. Pasamos en el siguiente ejemplo, el área de un círculo. En este ejemplo solamente se va a pedir una sola variable, que es el radio, el cual va a permitir obtener el área de un círculo. El valor de pi no se solicita
porque ya se conoce y es un valor constante, es algo que no va a cambiar o nunca va a cambiar. Entonces leemos solamente la variable radio r, ponemos entre paréntesis qué significa, y directo de ahí ya nos pasamos a la fórmula. Ponemos el valor de pi, ¿okay? Que es 3.1416 de manera abreviada, y se multiplica. Acá recuerden que la multiplicación se representa por asterisco, ya que el x puede representar una variable y confundirnos. Entonces el valor de pi se multiplica por el valor de radio, el cual se eleva al cuadrado, y ya todo el resultado se iguala a una variable que se llama AC. Una vez que esté lista esta operación, mandamos el resultado de salida con la palabra clave de mostrar, y AC va a ser el resultado del área del círculo de haber multiplicado 3.1416 por radio elevado al cuadrado. Y así también finalizamos con este segundo ejercicio. Acá nomás me faltó la n al fin, pero es un detalle menor. Pasamos con el tercer ejemplo. Dice promedio general. Calcular el promedio general del semestre pasado a partir de todas las materias. Entonces, ¿qué hacemos primero? Leemos el promedio de cada materia. Leer PM de manera individual, leer PM matemáticas, leer promedio de PQ química, PE ética, PMT metodología, leer PT taller, promedio de taller, leer PING promedio de inglés, leer PINF promedio de informática. Ya en la fórmula ponemos la suma de todos. Aquí está. Se pone un paréntesis y de acuerdo al paréntesis quiere decir que primero se va a hacer esa operación, la cual viene siendo la suma de todos los promedios. Una vez que ya se sumó, vean que aquí está el operador de división y dice que se va a dividir entre 7. ¿Por qué entre 7? Porque son 7 materias que hay. Son, a ver acá con el puntero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces se divide la suma entre 7 para que pueda obtener el promedio. Una vez que ya se tiene la suma y se divide, se iguala a la variable PG. ¿Qué es la variable PG? Es el promedio general. Vean, aquí está. Y como resultado ponemos la palabra mostrar para que indique el resultado de la variable PG, que tiene la suma y la división entre 3 de todos los promedios de las materias para obtener el promedio general. Entonces, en las fórmulas, en los algoritmos aritméticos, siempre vamos a utilizar elementos de entrada, ya sea que se conozcan o no se conozcan. Vamos a utilizar operaciones, fórmulas, y vamos a obtener un resultado de salida. Recuerden que en las fórmulas puede ser que en una misma fórmula se ponga toda la operación, o se puede desglosar una fórmula grande en varias pequeñas. Ahí también se puede hacer, depende ya cómo uno lo quiera manejar, es válido. Muy bien, vamos a recordar cuáles son los ejercicios que marqué. Muy bien, en el primer ejercicio dice calcular la edad de una persona. En este ejercicio ustedes van a hacer una operación aritmética utilizando algoritmos para averiguar la edad de una persona. Obviamente que no les van a pedir la edad a la persona. Ustedes, a partir de otros datos de entrada, van a calcular la edad de esa persona. Entonces van a averiguar qué se necesita conocer para que mediante una operación aritmética puedan calcular la edad de una persona. Esa edad que se calcule en años, ¿ok? No va a ser muy específico que tenga tantos meses, tantos días, tantas horas, no, en años. Así es como se maneja de manera general. Muy bien, ejercicio número 2. Total de envases que tiene un camión de refresco. Van a considerar que el camión de refrescos maneja el mismo tipo de envases, ¿sale? Y ya ustedes, mediante valores de entrada, datos de entrada,
van a ver qué se necesitaría conocer para que ustedes puedan hacer mediante una fórmula una operación que permitan saber cuántos envases tiene cierto camión. Pues ahí van a tener que analizar cómo puedo calcular cuántos envases tiene un camión, considerando que todos tienen el mismo tipo de envases, ¿sale? Entonces yo les recomiendo allá, si están en su casa, vean cuando pase un camión de refresco y vean qué características pueden tener de un camión de refresco así en general, para que puedan calcular su cantidad de envases. Muy bien, pasamos al ejercicio 3. Ejercicio 3. Aplicar IVA al precio final de un producto. Aquí ustedes van a averiguar cuánto equivale el porcentaje del IVA. El porcentaje del IVA es un incremento que se le da a un precio de un producto o un servicio, el cual ese aumento vamos a decir que es una aportación que se le hace al gobierno para que éste pueda hacer diferentes actividades en el país, en el estado o municipio. Entonces ese IVA ustedes lo van a calcular, lo van a obtener y se lo van a aplicar al precio final de un producto. En este caso ustedes van a investigar cómo se aplica el IVA al precio de los productos en general, y ya ustedes que averigüen cómo se aplica el IVA al precio de los productos, pues ya hacen su fórmula, y ya una vez que tengan su fórmula pues ya conocen más o menos cuáles son sus elementos de entrada y de salida. Entonces ahí tal vez sí van a tener que investigar un poco, o inclusive cuando vayan al súper, ahí en todas las etiquetas de compra del súper, ahí aparece el IVA. Entonces ustedes se pueden dar cuenta más o menos cómo está sacado o cómo está desglosado el IVA. Muy bien. Ejercicio número 4. Dice: determina cuánto se necesita sacar como mínimo en el ordinario para aprobar una materia después de haber transcurrido el parcial 1 y 2. Acá es parcial 2. El parcial 1 y 2 vale 35% de la calificación, sumado ya son el 70% de la calificación, y el ordinario vale el 30%. Entonces acá ustedes van a hacer una fórmula para que ustedes puedan calcular cuánto es lo que se necesita sacar en el ordinario de una escala del 1 al 100 para que pueda pasar una persona, siempre y cuando considerando que el parcial 1 y 2 ya se tiene una calificación y que cada uno vale 35%. ¿Sale? Acá yo no le estoy dando calificación al parcial 1, no les estoy dando calificación al parcial 2, pero sí sé que tanto el parcial 1 como el parcial 2 vale 35% de la calificación, que es el 70%, y el ordinario vale el 30%. Entonces a partir de esos elementos ustedes van a sacar una fórmula que me calcule cuánto necesito sacar en el ordinario una vez que yo tenga o le asigne un valor al parcial 1 y al parcial 2. Muy bien, ese sería el ejercicio 4. Ejercicio 5. Calcular el total de gastos que tiene un alumno del COBAE solo para poder iniciar cada semestre durante todo su bachillerato en clases presenciales, considerando, vamos a decir, que son clases normales. Entonces ahí ustedes van a poner cuáles son los gastos que hacen los padres, madres de familia al principio de cada semestre, solamente al principio, para que un alumno ya pueda estudiar durante todo el semestre. Solamente son los gastos que hay en un principio. Ahí no van a considerar gastadas, ahí no van a considerar, vamos a decir, pagos de extraordinario, no, solamente lo que se necesita comprar o adquirir o tener para que un alumno pueda realizar sus actividades en los primeros meses del semestre.
Acá si resulta que desconocen totalmente cuáles son los gastos que se manejan en el COBAY, considerando ahorita que no hay clases presenciales, pues lo pueden adaptar para la secundaria. Ahí que es lo que gastaban al principio de cada semestre de secundaria y para iniciar sus clases durante los primeros meses. Pero si ya ustedes conocen cuáles son los gastos generales que se manejaban, tienen algún conocido, familiar o amigo, pues que la adapten al COBAY. Muy bien, en el ejercicio 6 dice calcular el aguinaldo de una persona. Aquí en este ejercicio ahí sí van a tener que investigar un poco más. El aguinaldo todos sabemos que es un beneficio que se le da a los trabajadores de alguna empresa o negocio por haber trabajado un año, ¿ok? Y este se calcula tomando en cuenta muchos elementos, entre los cuales que les puedo mencionar son los días trabajados, ya que si una persona, vamos a decir, trabajó todos los días en que se debe trabajar, su aguinaldo va a ser de una escala de un porcentaje del 100%. Y si ahí resulta que ese trabajador no trabajó todos los días, ahí se va reduciendo. Ese es un elemento a considerar, ¿sale? En sí hay diferentes fórmulas para calcular el aguinaldo. Todo depende, vamos a decir, para qué tipo de trabajador es, si es un trabajador del gobierno, si es un trabajador de alguna empresa. Pero yo lo único que quiero es que me manejen una fórmula para calcular un aguinaldo. Puede haber una fórmula general donde se tome en cuenta a cualquier tipo de trabajador. Si encuentran esa, mucho mejor. Pero si encuentran allá una fórmula que considere calcular el aguinaldo para una persona, así vamos a decir, para un negocio, es válido. Entonces ahí ustedes investigan qué se considera para que puedan calcular el aguinaldo de una persona. Eso lo ponen como elementos de entrada, utilizan los elementos de entrada en una fórmula, hacen la operación y ya obtienen el aguinaldo. Repito, acá no estoy especificando ningún valor, todo va a ser en base a variables, ¿ok? Y tal vez en alguna constante que se maneja ya. Entonces acá no estoy dando ningún valor. Muy bien, estos son los 6 ejercicios que estoy dejando. Ya cuando les marque el segundo trabajo, dependiendo de la modalidad que ustedes escojan, es la cantidad de algoritmos que ustedes van a hacer. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al tercer tema, que son los algoritmos alternativos. Los algoritmos alternativos son empleados para resolver problemas que presenten dos o más soluciones. No siempre un problema se resuelve solamente de una única manera o solamente nos da un solo resultado. A veces ese problema puede dar diferentes soluciones y a partir de una solución dada puede dar un resultado distinto. Entonces cuando ustedes estén enfrente de un problema en el cual puede haber diferentes soluciones, lo mejor es utilizar algoritmos alternativos para que dependiendo de la situación del problema haya varias alternativas en la cual se pueda dar solución a ese problema. Nosotros vamos a manejar de dos alternativas, que es el modelo más utilizado. Muy bien, vamos a empezar. Dice, primer ejercicio, comparar dos números e indicar cuál de los dos es el mayor. Vamos a manejar lo que hemos manejado siempre en un principio, el inicio, el fin, que es la base de cualquier algoritmo. Y vamos a utilizar de nueva cuenta el elemento leer, que es para pedir el valor a una variable. Acá, como nos está diciendo la instrucción, comparar dos números e indicar cuál de los dos es el mayor. Aquí comenzamos con el primer número, que es leer A, y el otro que es leer B. Acá se le asignó dos variables distintas porque estamos diciendo que vamos a comparar dos números, ¿ok? Una vez que nosotros ya tengamos las variables que vamos a utilizar en un algoritmo alternativo,
nos vamos al siguiente paso, que es la estructura de comparación o estructura alternativa. Aquí vamos a manejar la palabra sí, que se utiliza para estructuras alternativas, que permite comparar dos elementos entre sí para ver qué resultado puede tomar, si puede tomar un resultado A o un resultado B. Acá por lo general se ponen las variables que nosotros estamos leyendo acá. También acá se puede poner vamos a decir, se puede poner un número o se puede poner un texto a comparar. En este caso estamos comparando dos variables. Si se dan cuenta acá, aquí están los operadores lógicos. Aquí se ponen los operadores lógicos. Este operador representa mayor. El que apunta hacia el lado izquierdo es operador menor, ¿ok? Y el que aparece del lado derecho e izquierda, ese es el operador diferente. Entonces aquí vamos a hacer una comparación utilizando el operador mayor. ¿Cómo se manejaría? Dice, si el valor de A resulta ser mayor que el valor de B, entonces primer resultado de salida, A es el mayor. Acá vean que también se utiliza la palabra mostrar para indicar un resultado. Y A va a ser el mayor. ¿Por qué? Porque resultó ser A mayor a B. Ahora, cuando esta condición no se cumpla, vamos a manejar un segundo resultado de salida. Y en este caso vamos a manejar la palabra si no. Esto es parte de este mismo, ¿sale? Todo esto va a ir en un mismo paso. Si no resulta ser A mayor a B, ponemos el segundo resultado. ¿Cuál sería? Mostrar B es el mayor. Por lo tanto, si A es el mayor, aquí tenemos el primer resultado de salida. Si no resulta ser, si esta comparación no resulta ser cierta, se pasa acá en este punto y nos va a dar este resultado. Y finalizamos la estructura con el fin sí, indicamos que ya no vamos a comparar nada más. Este es el inicio del sí y este es ya el final. Entonces esta es una estructura, es como si fuese un solo código, pero estructurado donde comparamos dos elementos entre sí, y si la comparación resulta ser cierta, aquí ponemos el primer resultado. Si la comparación no resulta ser cierta, abajo de sí no, siguiendo casi en la misma línea, ponemos el otro tipo de respuesta, ¿ok? Y finalizamos. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Lo mismo cuando hicimos con algoritmos aritméticos. Vamos a utilizar el puntero, el lapicero, y vamos a asignarle valores para que verifiquemos si este algoritmo funciona. Vamos a ponerle un valor 6, vamos a ponerle a este 3. Recuerden que esta verificación ustedes lo pueden hacer en hoja aparte a modo de borrador, para que ustedes verifiquen si su algoritmo es correcto y está funcionando bien. Entonces el valor de A, vamos a ponerlo acá a un ladito, es 6. El valor de B es 3. Decimos, si 6 resulta ser mayor a 3, entonces mostrar A es el mayor. ¿Cuánto es el valor de A? Pues es 6. En este caso es cierto. ¿Por qué? Porque 6 es mayor a 3. Ya cuando se lee esto que fue positivo, esta parte ya no se lee, se va directamente a fin y solamente se muestra un solo resultado. Caso contrario, vamos a ponerle otros valores diferentes. Por ejemplo, vamos a ponerle ahora 2, 4, ¿ya? Ahora ponemos A vale 2 y B vale 4. Vamos a poner los valores, acá 2 y acá 4. Pasamos, si A que vale 2 es mayor a B que vale 4, esta condición es
correcta? No, entonces pasamos acá. Si no es correcta, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que B es el mayor. ¿Por qué? Porque B vale 4. Por lo tanto, 2 no es mayor a B, que es el valor de 4. No es mayor a 4. Entonces acá nos lee directamente esta opción. Aquí no pasó porque esta condición no se cumplió, porque 2 no es mayor a 4. Entonces se pasó acá. Y ya de esta manera nos va a arrojar un valor dependiendo del valor de las variables que tengamos acá, ¿sale? Si resultara que se quiere comparar dos números donde uno ya se conoce, pues se quita el de era 1 y se pone el valor directamente acá, ¿sale? Por ejemplo, el otro valor es 0 y acá le ponemos el valor de A 2. Si A, que es 2, es mayor a 0, ¿sí? Entonces A es el mayor. Si no, ponemos acá 0 es el mayor. Entonces ya no se lee este de acá. Entonces ahí dependiendo que nos dé el problema. Acá como dice comparar dos números, más no nos dicen qué números, pues manejamos dos variables. Muy bien, pasamos al otro ejercicio. Dice, María tiene varios pretendientes que le gustan. Si desean ser su novia, pero no sabe cuál escoger y qué hacer después de que lo acepte. Ok, vamos a poner un algoritmo alternativo, porque acá cuáles serían las dos posibles respuestas: que acepte a uno o que no la acepte, y que no sabe cómo o a quién decidir. Bien, ponemos el inicio, ok, y vamos a averiguar, vamos a ayudar acá a María a que él pueda, vamos a decir, escoger a alguien especial, a algún pretendiente, como se dice. Entonces acá ustedes van a manejar una variable en el cual ustedes permitan seleccionar adecuadamente a la pareja de María. Muy bien, para eso vamos a utilizar la variable cualidad. Vamos a decir que a cada mujer le gusta una cualidad distinta de un hombre en específico. A algunos les gusta la altura, a otros les gusta, vamos a decir, a otros les gusta que sean románticos y así sucesivamente. Vamos a poner una variable cualidad. ¿Por qué? Porque acá María no nos ha dicho, vamos a decir, específicamente qué es lo que busca, ¿sabe? Entonces vamos a manejar esa variable. Una vez que ya tenemos esa variable, que le vamos a preguntar a María, oye, ¿cuál es la cualidad que buscas de tu futuro pretendiente? Y ella nos dice, ¿sabes qué? Yo busco que sea esto, sincero, ¿sale? Entonces, en esta estructura alternativa vamos a comparar la cualidad con un texto. Ponemos igual, y cuando comparen con texto manejen comillas para encerrar e indicar que es un texto. Entonces hacemos la primera comparación. Cualidad, si la cualidad del pretendiente resulta ser sincero, entonces ¿qué va a decir María? Si le preguntan, va a decir que sí acepta. ¿Y qué acción va a hacer? Porque no sabe qué hacer. Acá vean, dicen que no sabe qué hacer después de que lo acepte. Pues lo más usual es platicar con él para irlo conociendo más, ¿sale? Ahora, caso contrario, si resulta que el pretendiente de María, uno de los pretendientes que se acerca con ella, resulta que esta cualidad de ser sincero no es la que ella quiere y se da cuenta y no es sincero, ¿qué va a pasar? Pasa acá en esta estructura, dice que no acepta ser su novia. ¿Y qué acción va a hacer María? Pues despedirse con tristeza, ¿vale? Entonces, dependiendo del valor que se le dé a la variable, ahí va a haber dos resultados: uno que sí la acepta
y otro que no la acepta. En este caso el valor es sincero, entonces si resulta que la persona es sincera con María, ella va a decir que sí la acepta y va a platicar con él, ¿sale? Y en el caso contrario no acepta y se va a despedir. Este es un ejemplo, ¿vale? Sé que esto no puede englobar al gusto y a los intereses de todas las mujeres por algún novio que quiera tener, pero es un ejemplo práctico de una estructura alternativa. Finaliza la comparación fin-sí y terminamos con el algoritmo alternativo. Muy bien, vamos a pasar con otro ejemplo. Dice, indicar si se aplica descuento del 10% en la compra mínima de 100. Mostrar el resultado. ¿Ok? Aquí hay una tienda que está ofreciendo un 10% de descuento cuando ustedes compren 100 pesos de mercancía. Si ustedes compraron 100 pesos, automáticamente les van a hacer el descuento y les van a decir cuánto es lo que van a pagar en total. Pero si la compra no fue como mínimo 100 pesos, pues prácticamente no les va a hacer descuento y lo más les va a mostrar el resultado de cuánto es lo que tienen que pagar. Comenzamos con el inicio. ¿Ves? Aquí necesitamos saber una cosa importante, que el costo de la compra adquirida. Acá, todo esto que ven acá, estas son condiciones que está manejando la empresa, el negocio. Necesitas comprar 100 pesos y esta es una operación que se le va a hacer si compras a partir de 100 pesos. Pero aquí, para que podamos ver que estas condiciones se aplican o no, necesitamos una variable. En este caso sería la variable compra. ¿Por qué? Porque en esta variable se le va a asignar un valor de acuerdo a la compra que se haga en esa tienda para ver si se puede o no hacer el descuento. Ponemos la variable compra, que puede tomar cualquier valor. Muy bien. Una vez que se tenga un valor a la variable de compra, se va a hacer una comparación en una estructura alternativa. Aquí está compra y se utiliza el operador mayor o igual, porque recuerden que a partir de 100 pesos ya se considera que sí se le va a hacer un descuento, ¿sale? Entonces, si la compra resulta ser igual o mayor a 100 pesos, si esto se cumple, ¿qué pasa? Se le avisa si se aplica el descuento. ¿Y cómo se hace el descuento? Acá hay una operación en la cual la variable compra se multiplica por 0.90. ¿A qué equivale esto? A quitarle el 10% de su valor, y al multiplicarlo con el valor de 0.90 automáticamente se le está haciendo un descuento. Entonces el valor de lo que compró por 0.90 ya tenemos un valor numérico, sale de la operación, y ese valor numérico automáticamente se vuelve a igualar a la variable compra. Haciéndolo de esa manera evitamos utilizar otras variables distintas. Entonces acá esta variable ya tiene un valor, se multiplica con 0.90, el cual equivale a hacerle un descuento del 10%, y lo que se haya obtenido se le iguala a la variable compra, la cual ya al final de cuentas va a guardar el resultado final. Ahorita hacemos un pequeño ejemplo y ya de acá se sale, acá ya no pasa, va en fin sí y va en mostrar compra, y acá va a mostrar el resultado final de la compra, que es la compra ya aplicado con el descuento del 10%. Y fin. Ahora, caso contrario, ¿qué pasa si resulta que la compra no fue ni igual ni mayor a 100? Si la compra resulta que no es igual ni mayor a 100, pausa automáticamente acá y solamente se indica que no se aplica descuento. Por lo tanto, no se hace otra operación y se muestra de nueva cuenta la compra sin ninguna modificación. Este mostrar sirve para mostrar las dos situaciones, ya sea que se haya aplicado
la operación o que nos haya aplicado. Muy bien, vamos a asignarle un valor. Vamos a ponerle acá que la compra es de 120 pesos. Sale. Muy bien. Entonces, si la compra es de 120 pesos, dice 120 pesos es igual o mayor a 90, a 100, es mayor a 100. Por lo tanto, ¿qué mensaje vas a mandar? Si se aplica el descuento. ¿Y cómo quedaría esto? Se pone acá 120 y se multiplica por 0.90. Muy bien. Hacemos ese paso, lo podemos hacer en la calculadora para verificar 120 por 0.90 y el valor va a ser 108. Entonces, en vez de que nos cobren 120 pesos, nos van a cobrar 108 pesos. Ese es lo que vale. Este valor se le pasa acá a compra. Salimos, mostrar compra. ¿Qué va a mostrar? Va a mostrar la cantidad en pesos de 108. Ahí está. 108. ¿Por qué? Porque la compra era de 120. Como fue mayor a 100, se le aplicó el 10% de descuento multiplicándolo por 0.90, que es esto, y este es el resultado que nos dio. Ahora, ¿qué pasaría si no fuese 120? Que fuese 90 pesos. Ponemos acá 90. Cancelamos este. Si la compra, que es 90, es igual a 100, no. Es mayor a 100, tampoco. Por lo tanto, acá ya no va a pasar. Se va a ir directamente acá, donde dice mostrar, y va a indicar este resultado. No se aplica el descuento. Y como la compra no se le hizo ninguna operación, ¿cuánto va a valer? En este caso va a valer 90. ¿Por qué? Porque es el valor que tenía para el segundo ejemplo. Ahí está, 90, y es el valor que va a tener. Entonces, esta variable de mostrar, como lo pusimos al final, puede mostrar la compra ya sea con descuento o sin descuento. Muy bien, este es el tercer ejemplo. Entonces acá vean que se comparó una variable con un valor. Este fue, vamos a decir, una condición de 100 pesos. Y otro punto que nos dejó que hacen un descuento, el cual ese se hizo bajo la condición de que la compra sea como mínimo 100 pesos. Entonces solamente se hizo acá la operación, no se hizo acá. En esta se daba, en esta acá mostraba el resultado cuando no fuese igual o mayor a 100. ¿Sale? Entonces acá tienen que leer muy bien qué es lo que les pide y qué condiciones les solicita. Muy bien, dice, indicar si un alumno después de finalizar el semestre puede presentar extraordinario el próximo semestre de sus materias reprobadas. No debe de reprobar, acá, de reprobar, vamos a correr en esta, reprobar de más de 4 materias. En caso de que pueda presentar, indicar cuánto es el costo total del derecho de extraordinario de sus materias. Aquí esto llega a pasar cuando un alumno ya terminó el semestre y para que pueda pagar sus extraordinarios de las materias que debió del anterior semestre, este alumno no debe de haber reprobado más de 4 materias. Aquí lo pongo, haber reprobado, quito esto, haber reprobado más de 4 materias. Esas son las materias límites. Si reprobaste 5, ya no vas a poder presentar extraordinario el otro semestre, porque ya se considera un alumno dado de baja. Muy bien, comenzamos. Inicio.
aquí es importante que nosotros sepamos un elemento importante que va a identificar todo para saber si un alumno va a seguir estudiando o no. ¿Qué va a hacer? Va a saber el número de materias reprobadas. Es importante que ustedes esto lo obtengan, porque a partir de esto ustedes pueden saber si un alumno puede seguir estudiando o no en el otro semestre. Una vez que ustedes lean cuántas materias reprobó un alumno, sin considerar paraescolares, sin considerar hay otra materia que no tienen calificación, solamente se le pone la A de aprobado. Creo que es ahorita recordamos, es orientación. Tampoco no se considera, vamos a decir, como una materia, sino como un pequeño taller. Entonces esas materias no se consideran como para que se puedan deber un alumno y reprobar. En esas no se cuentan, pero se tienen que pasar para escolares y las de orientación. Muy bien, entonces tenemos que saber cuántas materias reprobó el alumno, y ya en base a eso vamos a poder decirle si sí podemos calcular cuánto es lo que van a pagar del extraordinario y cuánto es lo que necesita de dinero o de capital. Aparte de eso, necesitamos conocer otro elemento para decirle al alumno cuánto va a pagar de extraordinarios el otro semestre al tratar de aprobar sus materias. El segundo elemento sería el costo del derecho de extraordinario. Aquí ustedes van a averiguar cuánto vale el extraordinario. En base a esto, que es la cantidad de materias reprobadas y el costo del extraordinario, ustedes ya van a poder calcular el total. ¿Cuánto va a ser el total del costo de los extraordinarios para que el alumno pueda pagar y presentar? Muy bien, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es manejar una condición, que es esta de 4. Acá hace referencia a este valor de 4. Si nos damos cuenta, aquí está la variable NMT, que es el número de materias reprobadas. Si el alumno tiene el número de materias reprobadas igual o menor a 4, ¿qué va a pasar? En este caso va a salir un mensaje indicando que sí puede presentar extraordinario el próximo semestre. ¿Sale? Siempre y cuando que esto se cumpla. ¿Qué quiere decir? Que las materias reprobadas no sean iguales a 4 o menores a 4, y se hace todo este proceso. Caso contrario, si resulta que el número de materias no es igual a 4 ni tampoco es menor, ¿qué mensaje va a mostrarse? No puede presentar sus extraordinarios ya que debió más de 4 materias. ¿Sale? Y fin sí y fin. Entonces aquí se está contemplando dos posibilidades: que el alumno sí pueda presentar sus extraordinarios y que no pueda presentar. Aparte, que se está haciendo, se está calculando el total del costo del derecho al extraordinario. Entonces acá, si resulta que el número de materias reprobadas es igual o menor a 4, vean que acá hay una operación. El número de materias reprobadas, que es este, se multiplica por CDE, que es el costo del extraordinario. Se multiplican y se igualan a la variable CTDE, que quiere decir costo total de extraordinario. Y al final, pues acá se va a mostrar el resultado. ¿Sale? Solamente acá se va a mostrar. Acá no se va a mostrar porque ya no le van a cobrar extraordinario, porque ya debió tantas materias, se le da de baja. Solamente se muestra acá. Muy bien, vamos a hacer una pequeña verificación. Vamos a decir que el alumno debió 3 materias. El costo, vamos a decir que está a 150. Ok, entonces vamos a poner
Número de materias reprobadas es 3. Si 3 es igual a 4, no. Es menor a 4, sí. Entonces aquí el número de materias, que es 3, vamos a poner acá a un lado. 3 por CDE, que es CDE, es el costo del derecho extraordinario, que es 150. Ahí está. Entonces hacemos la multiplicación y vamos a obtener el resultado de 450. Este resultado se iguala y se guarda en esta variable que es CTD, y acá va a mostrarse ya el resultado final, 450. Entonces nos va a indicar que el total a pagar va a ser de 450 y nos va a mandar este mensaje: si se puede presentar extraordinario el próximo semestre, y el total a pagar de derecho es de 450. Acá se puso dos mostrar separados, uno para mandar el mensaje y el otro para mostrar el valor de la operación. Lo ponen en separado para que no se confundan. Acá en las variables no se manejan comillas, solamente para el texto, ¿vale? Acá vean cómo es texto, si se manejan las comillas. Y acá ya no llega a pasar, se brinca acá y finalizamos con el algoritmo. Caso contrario, vamos a ponerle otros valores. Vamos a decir que el costo del derecho extraordinario es lo mismo, no cambia. Y este vamos a decir que son 5. Entonces el número de materias reprobadas ya no son 3, ya son 5. Si el número de materias reprobadas 5 es menor a 4, no. Es igual a 4, tampoco. ¿Por qué? Porque 5 es mayor que 4, por lo tanto ya esto ya no se va a pasar por acá, se va a pasar directamente a si no, y va a indicar: no se puede presentar el extraordinario ya que debió más de 4 materias. Por lo tanto ya no se hace la operación, ya no se calcula y directamente nos manda acá así no y luego a fin. Entonces aquí en este ejemplo, porque el número de materias no fue ni igual ni menor a 5 ni menor a 4, no va a pasar a calcular, porque el número de materias reprobadas fueron 5, fue mayor a 4, por lo tanto esa condición no se cumplió y nos mandó el mensaje negativo diciéndonos que no va a poder presentar sus extraordinarios el otro semestre. Muy bien. Ejercicios. De los ejercicios a realizar son estos. Van a hacer un algoritmo alternativo donde van a indicar si una persona es hombre o mujer. Muy parecido a lo que hicieron en el algoritmo aritmético de calcular la edad. No van a preguntar directamente: ¿eres hombre, eres mujer? No, sino que mediante averiguando otros datos van a identificar si una persona es hombre o mujer, ¿sale? Entonces van a averiguar un dato de esa persona. Ya imagínense que no la conocen, pero quieren averiguar algo sobre esa persona. ¿Qué tenían que averiguar? ¿Ya? Para que puedan identificar si esa persona es un hombre o una mujer. Eso lo manejan como variable y hacen la comparación en una estructura alternativa. Muy bien. Ejercicio 2. Indicar si una persona es mayor o menor de edad. Ahí ustedes ya saben cuál es la edad mínima para que una persona se considere como mayor de edad. Entonces solicitan una variable de entrada. Esa variable de entrada la comparan con la condición y ya de ahí obtienen dos posibles resultados. Muy bien, dice el número 3. Determina si a un alumno se le otorga beca o no. Si para que le otorguen beca necesita tener un promedio como mínimo de 90. Entonces vean acá ya hay condición.
ok, y estos son los dos posibles resultados. En el anterior estos son los dos posibles resultados y en estos son los dos posibles resultados. Acá nos están diciendo la condición que el promedio debe ser como mínimo 90. Entonces en estos dos ustedes van a averiguar cuál sería la condición, ¿vale? Aquí está más completo pero más fácil porque acá no está dando la condición, solamente leerlo y ubicarlo. Muy bien, ejercicio número 4 dice: indicar si a un automovilista se le multa o no. Si para multarlo deben superar una velocidad de 60 kilómetros. Si se le multa, solicitar sus papeles, si no, dejarlo ir. Entonces acá van a hacer un algoritmo alternativo que le permita a un policía saber en qué momento puede multar o no a una persona. Esta es la condición, ¿ya? ¿Y cuáles son los dos posibles resultados? Que se le multa y solicitan los papeles, si no, dejarlo ir, ¿ya? Entonces acá también en este ejercicio dicen cuál es la condición, cuál es un resultado y cuál es el otro resultado. Entonces todo esto lo organizan en la estructura alternativa. Muy bien, ejercicio número 5 dice: indicar si un alumno aprobó o reprobó su examen extraordinario. Si aprobó, felicitar; si reprobó, aconsejarlo. Muy bien, entonces acá ustedes van a buscar cuál es la condición que puede identificar si una persona aprueba o reprueba su examen en extraordinario. Usted ya más o menos conoce cuánto es lo mínimo que necesitan sacar para aprobar, y dependiendo si aprobó o reprobó, se le manda dos posibles resultados. Si aprobó, pues se le felicita; si reprobó, aconsejarlo, ¿sabe? Muy bien, pasamos con uno más. Dice: indicar si se puede construir un cuarto grande o un cuarto chico. Considerar el capital que se tiene, el cual ahí vean no se menciona, y el precio por bloque. Se van a considerar dos puntos importantes: cuánto tiene de dinero y cuánto vale el bloque. En ninguno de los dos se menciona el valor en específico. Condición: para construir un cuarto grande se necesita como mínimo 3000 bloques, ¿ya? Entonces esa es la condición. Si quieres construir un cuarto grande, como mínimo debes de tener para comprar 3000 bloques. Solamente bloques se está considerando. Vamos a imaginar que ustedes tienen ya el cemento, tienen todo lo demás materiales. Solamente el único detalle ahorita que falta son los bloques. Entonces para que puedan construir un cuarto grande necesitan un capital de 3000 bloques, y para que ustedes puedan ver ese capital necesitan conocer cuánto vale cada uno de los bloques. Por lo tanto, aquí van a hacer una operación para que ustedes puedan calcular cuántos bloques van a comprar en base al capital, y en base a eso van a saber cuántos bloques tienen, y de ahí van a comparar de acuerdo a la condición que necesitan para que puedan construir un cuarto grande. Si resulta que no llegan a esa cantidad de 3000 bloques, por lo tanto, ¿qué resultado tienen? Pues un cuarto chico. Entonces ahí ustedes van a estructurar todo en base a lo que pide acá. Punto importante: 3000 bloques decide todo. Aparte de eso, cuánto vale el bloque y cuánto es lo que tiene en capital. Si no aparece ya de manera específica con números, se lee con variables. Muy bien, esos serían los ejercicios de los algoritmos alternativos a realizar. Dependiendo de la opción que ustedes escojan, son el número de algoritmos que van a hacer, ya sea de manera individual o en equipo. Más adelante haremos una reunión para aclarar dudas sobre esta actividad
Muy bien, espero que les sirva mucho este video. Véanlo, practíquenlo, verifíquenlo. Este tema de los algoritmos, vamos a decir que es un tema muy interesante. No es tan complejo, pero sí lleva un poco de tiempo aprenderlo. Entonces, lo que yo les puedo recomendar, chequen este video, chequen otros videos que vean allá en el YouTube. Yo traté de manejar los ejemplos lo más claramente posible, pero a la vez lo más variado, para que ustedes vayan conociendo cuáles son los diferentes tipos de algoritmos que pueden manejar para su uso personal y más adelante para que lo puedan desarrollar ya como profesionales, si algunos de ustedes se quieren dedicar en el ramo de la informática. Muy bien, por mi parte es todo. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.